Estimados colegas y amigos, mucho gusto en estar nuevamente con ustedes en esta conferencia de las muchas que hemos estado ofreciendo semanalmente. Bienvenidos todos ustedes a una nueva etapa. Como saben, hemos dado 90 conferencias en estos tiempos del COVID y bueno, vamos a comenzar a retransmitir las conferencias. Muchas de ellas han sido buenísimas, vamos a elegir las mejores probablemente. Y vamos a pasarla semanalmente. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque los colegas nos decían, pues sí, ya sabemos que ahí está el catálogo y las podemos ver, pero no tenemos derecho a una constancia. Y quisiéramos hacer la evaluación y quisiéramos una constancia. Bueno, ahí está. Entonces, se van a retransmitir las conferencias con la oportunidad de hacer una evaluación, ¿sí? Y si acreditan, podrán optar por recibir una constancia. Las constancias, como ustedes saben, son verificables. Salen con un número de folio, con un código QR. Con el código QR entran al sitio web del PACAL y ahí meten el folio y les va a desplegar el nombre de la conferencia, la fecha en que se dio, el nombre de la persona que asistió y además se hace constar que acreditaron con una evaluación mínima del 80%. Entonces, esas son las características. Todas las conferencias han sido magníficas y se las recomendamos ampliamente. Y ahora tienen la oportunidad de tomarlas si no las tomaron antes o retomarlas si no tuvieron derecho a una constancia. Y bueno, eso es lo que tenemos. Las constancias, ya dije, son verificables y la dinámica es la misma que hemos mantenido. Todas las conferencias son gratuitas, ¿sí? Si quieren una constancia, tienen que registrarse, hacer su evaluación y si acreditan con 80 o 100 puntos pueden optar por recibir una constancia. El pago son 100 pesitos, es solamente por el costo de la expedición de la constancia verificable y porque hay que subirla a internet. Entonces tiene que ser verificable con su folio. Esa es la razón de por qué los 100 pesitos. Y bueno, $5 para las personas que estén en otro país, dólares americanos. Y entonces esa es la optativa. Si acreditan, hacen su pago. Ahí aparecen las ligas, el lugar donde se paga, el número de la cuenta. Ustedes pagan, mandan su envío de su comprobante de pago y en 5 o 7 días máximo, ustedes recibirán su constancia verificable. ¿Por qué 5 días o por qué 7 días? Bueno, es que hay veces que quienes se tardan son los colegas en hacer su examen y en enviar su pago y entonces van llegando a cuentagotas cuando sabemos que van a seguir llegando. Y para no tener que hacer envíos tardíos, pues nos esperamos hasta que estamos seguros de que pues ya no van a llegar más. Entonces a veces son 5, a veces son 6 y a veces hasta 7 días. Ustedes hacen su pago y además, si ustedes son usuarios del PACAL, basta con que nos hagan saber de qué laboratorio y bueno, me parece que les pide el sistema el número confidencial. Tenemos que verificar que ese número confidencial coincide con el laboratorio que nos están diciendo en el que colaboran o trabajan y entonces ahora sí, ya teniendo la certeza, no pagan ustedes. Y si acreditaron, eso sí es requisito, van a poder recibir su constancia. Tampoco pagan los estudiantes, pero tienen que demostrar que son estudiantes con credencial vigente. Entonces, al entrar, ustedes tienen la oportunidad de darle un cliccito, anexar una foto de su credencial vigente y si nos demuestran que son estudiantes, tampoco pagan. Entonces, solo pagan pues las personas que no son ni usuarias del PACAL ni estudiantes. Así es que les deseo que sean muy útiles todas las conferencias, que sean de su utilidad, que les sirvan para su demostración de que están ustedes actualizados. Y bueno, pues es todo de mi parte. Vamos a iniciar ya con la transmisión de esta conferencia, ¿sí? De las muchas que vamos a seguir dando, son semanales. Bienvenidos todos, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta luego. Estamos en esta que es la conferencia, utilidad de la hemoglobina A1C a la práctica médica. Entonces, bueno, esa es la conferencia. El ponente pues es el QFB, Raúl López Soriano, y les voy a leer un breve resumen curricular. Él es químico adscrito a la UMF 96 en el IMSS.
¿sí? Y también trabaja en servicios para la salud. Don Vasco es un laboratorio privado y además es cantante, ¿sí? Ya lo hemos tenido con nosotros en 3 ocasiones. El día 15 de septiembre fue la última, aquí dimos el grito, cantamos, brindamos y tomamos mucho tequila. Yo no les quiero decir cómo terminé, pero pues festejé bastante bien y grité muy bien. Muy bien, entonces él es egresado de la Facultad de Estudios Superiores de la universidad, en la FES Zaragoza, así se llamaba antes, ¿no? FES Zaragoza, sí, todavía, ¿verdad? Pero antes era FES, antes era ENEP y ahora es FES, eso es. Él es jefe de laboratorio en el Colegio de Bachilleres, plantel 10, Aeropuerto. Jefe de la unidad de servicios, fue hasta el año 96, jefe en la unidad de servicios de apoyo académico en el Colegio de Bachilleres del 97 al 99, químico clínico en el IMSS desde el año 99, ya tiene 21 añitos ahí. Así es profesor, ha sido profesor de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, ahí nos conocimos. Él estuvo ahí entre el 2004 y 2006, yo me jubilé en el 2005, así es que ahí nos conocimos. Es integrante o ha sido integrante del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Químicos Clínicos Institucionales del 2004 al 2006. Cuenta con diplomados en hematología por parte del Instituto de Hematopatología Anton van Leeuwenhoek, y además participa en la Asociación Nacional de Químicos Clínicos Institucionales. Tiene 2 diplomados en microbiología, uno por parte del INS y otro por parte de la Asociación Nacional de Químicos Institucionales. En el año 2010 fue reconocido por la Asociación Nacional de Químicos Institucionales como el mejor químico del año en la unidad de primer nivel de atención. Hombre, está bueno. No es fácil decirlo. Luego yo siempre los critico a los químicos institucionales. Son un poco déspotas cuando toman muestras y se les olvida que tienen enfrente a un paciente. Usted no tiene ese problema porque fue el mejor químico esa vez. Bueno, actualmente trabaja como químico clínico en el IMSS, ¿sí? Y ya les comenté que en el servicio para la salud, Don Vasco, laboratorio privado. Y bueno, ha impartido conferencias en diferentes unidades médicas del IMSS y también en congresos. Es un placer para mí darle una cordial bienvenida, y por aquí está ya su presentación, se la dejo lista. Bienvenido. Muchas gracias. Voy a quitar el cubrebocas. Vamos a dejar por este lado. Muy buenas tardes, agradeciendo primeramente a Dios y a mi familia por estar en este momento aquí en el programa de aseguramiento de la calidad. También quiero agradecer en este momento al doctor Sergio Alba por la confianza y por permitirme estar en este lugar tan importante a nivel nacional y en algunos otros países del Centro y Sudamérica. Muchísimas gracias, doctor Sergio Alba. También quiero agradecer para las personas que estuvieron participando, apoyándome en esta conferencia, a la bióloga Viridiana Vega Contreras, a la química Fátima Patiño, al químico Rafael Palma González, al químico Alejandro Olivares Martínez y a la doctora Laura Rodríguez de León. Muchísimas gracias por su apoyo para esta conferencia. También quiero mandarles un saludo y un agradecimiento a mis jefes en la unidad de medicina familiar, a la doctora Clara Pérez Limón, que es la directora de nuestra unidad, la unidad de medicina familiar 96 en el IMSS, y a la licenciada Mayra Rodríguez Moreno, que es la administradora de nuestra unidad. Y muy en especial a mi jefe, porque me permitió venir aquí a esta conferencia. Teníamos que estar trabajando, mi esposa y yo, pero ya estamos por acá. Al licenciado Conrado Saucedo Zarco, que es el administrador de Servicios para la Salud, Don Vasco. Muchísimas gracias también. Vamos a comenzar esta plática que tenemos estructurada el día de hoy. Se llama Utilidad de la hemoglobina A1C a la práctica médica. Como les decíamos hace unos minutitos, participaron varias personas, pero queremos comenzar primeramente con algunos detalles importantes. Yo sé que muchas de las personas que están conectadas en este momento pueden ser colegas que acaban de salir de la facultad, algunos que a lo mejor todavía están estudiando, algunos que tengan ya más experiencia práctica, pero sí vamos a dar algunos conceptos básicos para que antes de comenzar ya los tengamos y cuando ya se mencionen en el transcurso de la conferencia podamos hacer uso de ellos. El primer punto que queremos comentar es lo que ya había remarcado en su momento el químico Ricardo
Bautista Galán. Yo concuerdo con él. Él decía, mi familia es lo más importante. Yo considero que es parte importante, es el motor que nos hace que caminemos día con día, no solamente a nivel profesional, sino en el ámbito laboral, en el ámbito del día a día. Entonces, la familia es muy importante. Pero a mí se me quedó algo muy en la cabeza que él decía, el químico Ricardo. Él decía que cuando uno atiende a un paciente, ese paciente piensa, cree que la persona que lo está atendiendo es la persona que está más capacitada, la que le puede tal vez dar una respuesta a su problema de salud por lo cual está asistiendo en este caso a lo mejor al laboratorio. Las personas así nos ven. Entonces, ¿cuál es la obligación o la mentalidad que uno debe de tener como profesionista? Es prepararse día con día, estar continuamente en capacitación y aplicar estos conocimientos como lo que nos ofrece en este momento el PACAL para que nosotros podamos aplicarlo en ese momento con el paciente y que el paciente salga enteramente satisfecho. Otro punto que también quiero comentar es lo que decía el químico Felipe Mancera Patiño. Él hablaba sobre anemias y nos decía algo que vamos a estar comentando continuamente en la plática sobre la hemoglobina. ¿Cómo está conformada la hemoglobina? La hemoglobina está conformada, como él decía, por dos tipos de cadenas, las cadenas alfa y las cadenas beta. Son dos pares, dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Pero la diferencia entre las cadenas alfa y las cadenas beta son el número de aminoácidos que están constituyéndolas. En el caso de la hemoglobina alfa está constituido por 141 aminoácidos y las cadenas beta por 146. Esa sería la primera diferencia. La segunda diferencia es la conformación, el orden de aparición de estos aminoácidos. Es muy diferente en las cadenas alfa y en las cadenas beta. Entonces, eso es algo muy importante que vamos a manejar en el transcurso también de la ponencia. Algo que también comentaba el doctor en ciencias Benjamín Nogueda Torres, él decía que de manera muy elegante que en el laboratorio nosotros no descubrimos cosas de chiripa, las descubrimos por serendipia. Y precisamente esta plática, lo que es la hemoglobina glicosilada, la hemoglobina A1C, es un ejemplo real de una situación muy específica de descubrimiento o de serendipia, porque precisamente así fue como se descubrió, por serendipia. Entonces lo vamos a manejar un poquito más adelante. Vamos a comenzar con la presentación. Vamos a comenzar entonces con estas 6 preguntas. Vamos a resolver en el transcurso de esta presentación 6 preguntas que me gustaría las personas que nos están viendo pudieran anotarlas o bien hacer una captura de pantalla para que nosotros vayamos poco a poco conociendo y esclareciendo estos 6 temas. El primero es, ¿cuál es el valor que tiene la hemoglobina A1C en personas sanas y para diagnosticar la diabetes mellitus? Sería la primera pregunta. La número 2, ¿cuántos tipos de hemoglobinas hay en el adulto normal? Regularmente nosotros pensamos, pues es una sola hemoglobina y se acabó, ¿no? Vamos a ver cuántos tipos de hemoglobina tenemos y lo vamos a mencionar también. El punto número 3, ¿por qué no es adecuado llamar a esta prueba hemoglobina glicosilada? Y es la forma en la que regularmente la ubicamos, como hemoglobina glicosilada, tal vez hemoglobina glucosilada. ¿Por qué no es adecuado? El punto número 4, la pregunta 4, ¿cuáles son los usos que tiene esta hemoglobina A1C? El 5, ¿cómo calculo la glicemia media estimada y para qué me sirve este cálculo? Y el último punto, quisiera pues dejárselo como tarea a todos los que están en este momento conectados, me ayudaran a resolver este punto que es muy importante. El punto 6, la pregunta 6, en un equipo de fútbol o tal vez de béisbol, ¿quién es más importante? El portero, bueno, hablando de fútbol, el portero, la línea defensiva, la línea media o la delantera. Y a mí me gustaría al final que las personas que estén conectadas nos dieran su opinión en este punto 6. Es muy importante y lo vamos a analizar un poquito más adelante. Vamos a comenzar también comentando pequeño cromatograma. Nosotros cuando vamos a hablar de hemoglobina A1C,
regularmente estamos hablando sobre hemoglobinas que se hacen llamar también hemoglobinas rápidas. Y luego uno dice, bueno, ¿por qué son hemoglobinas rápidas? Lo que sucede es que cuando nosotros trabajamos con un hemolizado de un paciente y al hacerlo eluir en una prueba para cromatografía, lo primero que va a eluir es una fracción que se llama A1A, después la A1B, posteriormente la A1C y en el cuarto lugar la hemoglobina que nosotros tenemos de manera normal, la que se considera como hemoglobina A0 y posteriormente al final va a ser la hemoglobina tipo 2. Entonces, como eluyen primero estas tres hemoglobinas, la 1A, la 1B y la 1C, se les conoce como hemoglobinas rápidas por su elución electroforética. Vamos a comenzar con una introducción. La introducción está tomada directamente de nuestra norma oficial mexicana, la 015, pero es del 2010, para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. La epidemia de la diabetes mellitus es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una amenaza mundial. Se calcula que en el mundo existen más de 180 millones de personas con diabetes y es probable que esta cifra aumente a más del doble para el 2030. Esta norma es del 2010, nosotros estamos ahorita en el 2020, obviamente esos 180 millones que en ese momento se estimaban, seguramente ya estamos llegando a los 300 millones de personas. Cuando nosotros vemos una gráfica, a mí me gusta explicarla un poco porque de repente nosotros pensamos que todo el mundo la conoce y hablamos de la generalidad y se pierde la esencia. En esta gráfica se llama evolución de la prevalencia de la diabetes a nivel mundial, de 1985 a una estimación al año 2030. En el lado de las ordenadas, están los años 1985, luego 10 años posteriores en el 95, otros 10, 2005 y luego una estimación al 2030. Y lo que es el eje de las X va a la población afectada en millones. Entonces tenemos aquí 100 millones, 200 millones, 300 y 400. Consideramos que en el 85, cuando empezó a hacerse esta estimación, o este cálculo, porque fue real, teníamos alrededor de unos 30 millones de pacientes con diabetes. Después de 10 años, esta población de ser 30 millones, pasó hasta aproximadamente unos 130 millones, 10 años posteriores. Después del 95 al 2005, otros 10 años, se aumentó de aproximadamente de 130 mil millones de personas afectadas a aproximadamente unos 230 mil en solamente 10 años. Y la estimación que se hace para el año 2030 es de más de 300 millones. Aquí está aproximadamente unos 350 millones. Y creo en el proyecto que existe de norma oficial para esta nueva situación de la diabetes, es un proyecto de norma, ya están considerando los 300 millones en el 2020, entonces ya lo sobrepasamos y todavía no llegamos a este periodo que se estimaba del 2030. Entonces es una enfermedad que abarca a nivel mundial y que es un verdadero problema de salud. De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud en el año 2000, la prevalencia nacional de diabetes mellitus en hombres y mujeres adultos de más de 20 años era del 7.5%, es un porcentaje muy alto. Esto quiere decir que si nosotros encontramos a personas de más de 20 años, casi 8 de esas 100 personas que podamos preguntar van a tener diabetes. Y abajo nos dice que la prevalencia es muy similar en mujeres y en hombres, es aproximadamente de 7.8 en mujeres y en hombres 7.2, entonces es muy similar. Este gráfico nos muestra la prevalencia estimada en porcentajes para la diabetes en el año 2010, para adultos entre 20 y 79 años. Esto de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes. Nosotros, si analizamos tantito, este problema de la diabetes, este problema de salud, se da principalmente en países en vías de desarrollo y en países desarrollados, por dos razones muy importantes. La primera es la
su hábito alimenticio que tenemos en estos países, rico en carbohidratos y en grasas, y también por el sedentarismo que tenemos. Realmente estamos viviendo una situación de muy poca actividad física. Entonces, esta poca actividad, aunada a una alta ingesta de carbohidratos y grasas, nos genera obesidad y por lo tanto un mayor incremento en el caso de pacientes con diabetes. Entonces, nuestro país, México, está en este color, que es un color café, que está considerado como alrededor del 9 al 12, si no es que ya en el mayor al 12. Y todos estos países que están en América son países en vías de desarrollo o desarrollados como Estados Unidos, Canadá, tienen un alto porcentaje de diabetes. Y al revés, en el caso de países que no tienen recursos económicos, países pobres económicamente, tenemos una cantidad pues relativamente baja de estos casos de diabetes. Seguimos con la introducción. En México, la diabetes mellitus ocupa el primer lugar en número de defunciones por año. Las tasas de mortalidad muestran una tendencia ascendente en ambos sexos, con más de 70,000 muertes y 400,000 casos nuevos de manera anual. Ahí nada más la cuestión de la importancia de esta situación de salud. Al igual que en otros países, México enfrenta problemas diversos que limitan la eficacia de los programas institucionales para la contención de esta enfermedad. Insuficiente abasto de medicamentos, equipo inadecuado y obsoleto en las unidades de salud, poca accesibilidad a exámenes de laboratorio y escasa supervisión de los servicios para alcanzar la adherencia terapéutica. Es algo que vivimos diario en nuestras unidades. Situaciones que a lo mejor pacientes que tienen muy poco ingreso económico y no tienen un sistema de salud que los pueda apoyar y por lo tanto no tienen alguna posibilidad de realizarse algún estudio de laboratorio. Estas personas pues obviamente a lo mejor tienen diabetes y no se han dado cuenta, no lo saben. El descontrol metabólico y las consecuentes complicaciones se agravan cuando en los servicios de salud no se realiza una eficiente y oportuna detección y seguimiento de grupos con factores de riesgo, aunado a que en la población hay una percepción inadecuada y desconocimiento del riesgo para desarrollar diabetes. Lo anterior da lugar a que no se realice un diagnóstico oportuno y a que no se le dé la pronta incorporación de los pacientes detectados al tratamiento. Con esta diapositiva cerramos lo que es la parte de introducción tomada de la norma oficial mexicana 015 del año 2010 y nos menciona que la escasa utilización de intervenciones eficaces deriva en que hasta el momento no se ha utilizado la evidencia científica disponible en la materia como base para una mejor atención. La insuficiencia de recursos es otro de los factores que inciden en la magnitud de la diabetes en México y en cumplimiento de los objetivos de los programas estatales. Como les comentaba hace unos minutos, lo vivimos día con día. Tenemos situaciones en el servicio de laboratorio en los cuales probablemente algunas instituciones cuenten con la determinación de hemoglobina A1C. Tal vez habrá otros institutos o algunos otros lugares en los que no se cuente. Y esta cantidad de recursos, que es muy limitada, también contribuye a que no se hagan detecciones de manera oportuna. Cerramos esta parte de introducción. Hace unos días comentaban en relación a que algunos químicos, pues les da incluso pena decir que son químicos, ¿no? Cuando se presentan por su nombre. A mí me ha tocado casos de algunos médicos que cuando llegan al laboratorio nos nombran por cómo nos llamamos, valga la redundancia. Entonces, en la vida yo considero que algo muy importante es la actitud. Nosotros debemos de tener una actitud positiva siempre y en la medida de lo posible debemos de rescatar y decir nosotros somos químicos. En esta imagen podemos ver una situación que para mí se me hace una actitud altamente positiva. Tal vez no hay recursos económicos, tal vez no sea una persona reconocida a nivel nacional o situaciones similares, pero la actitud es lo que siempre debemos de tener presente. Una actitud positiva nos va a traer situaciones importantes.
Cuando nosotros nos presentemos en algún lugar, nos debemos de presentar como yo soy el químico Raúl López, el químico, no sé, Gabriel, el químico José, la química fulanita. Entonces, a mí se me hace muy importante retomar la cuestión de actitud en el día a día en nuestra profesión. Pasamos a los tipos de hemoglobina que hay en el adulto. Esto es algo muy importante. En ocasiones, como les decía al principio, pensamos que la hemoglobina en nosotros es una sola, y no, tenemos diferentes tipos de hemoglobina dependiendo de la conformación de las cadenas globínicas. En un adulto normal vamos a tener 3 tipos de hemoglobina. La hemoglobina A, que es la que se encuentra en mayor cantidad. Después vamos a encontrar la hemoglobina A2 y en menor cantidad la hemoglobina fetal. La única diferencia en estas 3 tipos de hemoglobina son las conformaciones de las cadenas. En el caso de la hemoglobina A tenemos 2 cadenas alfas y 2 cadenas betas. En el caso de la hemoglobina A2 tenemos 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Y en el caso de la hemoglobina fetal tenemos 2 hemoglobinas alfa y 2 gamma. Respectivamente, la que se encuentra en mayor cantidad en el adulto normal es la hemoglobina A con un 97%. En el segundo caso es la hemoglobina A2 con un 2.5% de porcentaje total. Si nosotros sumamos entre estas dos serían 97 más 2.5 serían 99.5 y aproximadamente un 0.5% de la hemoglobina fetal. Por eso es que aquí nos dice que es menos del 1% de esta en el adulto. En condiciones normales, un eritrocito vive 120 días, que sería el equivalente a 4 meses. Eso es algo importante también que vamos a retomar para la determinación de la hemoglobina A1C. La hemoglobina y su relación con la glucosa. La hemoglobina está en el eritrocito. De manera constante, la hemoglobina que se encuentra en el eritrocito va a tener un contacto permanente con esta entidad, que es el eritrocito. En particular con azúcares, como dijimos, la glucosa, hace que ésta se incorpore a su estructura molecular proporcionalmente con la concentración de estas sustancias en el torrente sanguíneo y durante el lapso de la vida de la célula. ¿Qué es la hemoglobina A1C? La hemoglobina que nosotros regularmente tenemos en el laboratorio, muchos le llamamos hemoglobina glicosilada, otros tal vez hemoglobina glucosilada, hemoglobina glicada o glicohemoglobina. Según la Federación Internacional de Química Clínica, no es un término correcto. ¿Por qué? Porque nos dice que el término de hemoglobina glicosilada o glucosilada se refiere a un grupo de hemoglobinas que están formando una reacción con varios azúcares, que son 4 específicamente, y no solamente con la glucosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de hemoglobina glicosilada, no nos referimos a una sola entidad, sino nos estaríamos refiriendo a un grupo de moléculas que están reaccionando, en este caso la hemoglobina, con estos 4 azúcares. Tipos de hemoglobina A1. A través de los mecanismos de glicación, parte de la hemoglobina A se convierte en hemoglobina A1 y dependiendo del azúcar que incorpore en sus diferentes formas, conocidas como hemoglobinas rápidas, por ser las que primero eluyen en los procesos de cromatografía, tenemos entonces estos 3 tipos de hemoglobina, lo que es la hemoglobina A1A, la hemoglobina A1B y la hemoglobina A1C, siendo esta la última, que es la hemoglobina A1C, la que se encuentra en mayor cantidad, en un porcentaje de aproximadamente 80%. En esta tabla tenemos los diferentes tipos de hemoglobina A1. Tenemos que la hemoglobina A1 se refiere a una hemoglobina que está reaccionando con la fructuosa bifosfato. La hemoglobina A1A2 es una hemoglobina que está reaccionando con la glucosa 6-fosfato. La hemoglobina A1B se refiere a la glicación
de la hemoglobina con ácido pirúvico. Y la que nos interesa a nosotros es la hemoglobina A1C, que es una hemoglobina que está reaccionando o glicándose específicamente con la glucosa. Y en esta misma tabla nos muestran que hay dos tipos de hemoglobina A1C. Una fracción que es lábil, que es la hemoglobina que está reaccionando con la glucosa, pero en un estado de aldimina, y la otra que es una cetamina, que esta parte es la estable, que ya no va a tener vuelta atrás. En el momento que la glucosa pasa a ser con la hemoglobina una cetoamina, esta reacción se va a mantener hasta la muerte del eritrocito. Recapitulando, nosotros en el adulto tenemos entonces tres tipos de hemoglobina, como ya lo mencionamos: la hemoglobina A, la hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal. Diferencias, como ya lo comentamos, a través de las cadenas globínicas de cada una de ellas. Entonces, la hemoglobina tipo A, que no está glicosilada, es la hemoglobina 0, y la que se encuentra glicada se conoce como hemoglobina A1. Dependiendo del azúcar que esté adherido a la hemoglobina, vamos a entonces a tener que es una hemoglobina A1A, o puede ser una hemoglobina A1B o una hemoglobina A1C. Específicamente la que vamos a determinar y la que nos interesa es la hemoglobina que se encuentra en conjunto reaccionando con la glucosa, que como dijimos es la hemoglobina A1C. Un esquema general en el que nos está especificando el proceso de glicación. Tenemos cuatro cuadros: el cuadro A, el B, el C y el D. En el primero tenemos la cadena globínica. Aquí algo muy importante que comentar es que esta cadena que va a reaccionar con la glucosa es la cadena beta, la que reacciona con la glucosa, cadena beta, y específicamente el aminoácido es la valina. Entonces, en la cadena beta, al final de la cadena, lo que es la valina, va a reaccionar con la glucosa. El primer producto de reacción es un producto lábil, como lo dijimos, es una aldimina y es lábil. Esta reacción puede ser reversible. Entonces, esta aldimina es la primera que se va a formar en la reacción de hemoglobina con la glucosa. Posteriormente, esta reacción se va a convertir ya en una reacción irreversible y se va a formar una cetoamina con la hemoglobina y la glucosa. En este momento, la glucosa que se adhiera a la fracción beta de la hemoglobina ya no va a deshacerse, se va a mantener hasta el final de la vida del eritrocito. Entonces tenemos esta parte que es la molécula más estable, la cetoamina. Quien dedica tiempo para mejorarse a sí mismo no tiene tiempo para criticar a los demás, algo de lo que regularmente nos pasa día con día. Tenemos gente que critica, ¿no? Gente que dice, yo lo puedo hacer mejor, gente que dice yo tengo más experiencia, tal vez gente que pueda indicar múltiples situaciones. Yo creo que lo más importante en el transcurso, en el día a día de nuestra profesión es precisamente dedicarse a situaciones de mejora a uno mismo, ya sea profesionalmente, ya sea como ser humano, y eso nos va a mantener a nosotros ocupados y aprender que la parte de la crítica pues no es tan buena, ¿no? Nosotros vamos a avanzar siempre en la medida que estemos ocupados en actividades que nos hagan pues crecer como profesionistas o como persona. Relación de la hemoglobina A1C con diabetes. Es la parte que a nosotros como químicos, como profesionistas nos interesa. Esta parte es la parte medular para lo que vamos a explicar al final. Hay una relación directa entre el porcentaje de la hemoglobina A1C y el promedio de glucosa sérica, porque la glicación de la hemoglobina es un proceso relativamente lento, que sucede durante los 120 días de la vida media del eritrocito y que termina en la glicación irreversible de la hemoglobina.
de los eritrocitos hasta su muerte, por lo que se ha dicho que la hemoglobina A1C refleja la glicemia media del individuo en los 3 o 4 meses previos a la toma de muestras. Y esto obviamente está fundamentado por el tiempo de vida media del eritrocito, que son 120 días. La parte de serendipia de la hemoglobina A1C inicia desde el año de 1955, cuando Kunkel y Valenius informaron la separación por electroforesis de fracciones menores de la hemoglobina humana. Ellos se dieron cuenta al hacer el corrimiento electroforético que junto con el pico de hemoglobina normal existían otros picos que no eran comunes. No sabían de qué se trataban, pero se dieron cuenta que algo estaba pasando en este tipo de pacientes desde el año 1955. Pasaron 7 años y en el año de 1962, Weisman y Dossi informaron el aumento en una de las fracciones menores de la hemoglobina en 4 pacientes con diabetes y lo relacionaron con el hecho que los pacientes tomaban tolbutamida y que este medicamento podría estar produciendo el hallazgo. Entonces, en el año del 62, ellos ya empezaron a sospechar de que esos pacientes que tenían diabetes, algo estaba sucediendo en su corrimiento electroforético, por lo cual se expresaban estas fracciones de hemoglobina. Todavía no sabían qué era hemoglobina. Posteriormente, en el año del 68, Bookchin y Gallup la caracterizaron como una glucoproteína. Hasta el año del 68 pasaron prácticamente 13 años. Y por la misma época, Rabar, durante un estudio de hemoglobinas anormales en la Universidad de Cambridge, en una muestra de 1,200 pacientes, observó que 2 pacientes con antecedentes de diabetes mostraban una fracción anormal, hallazgo que lo llevó a estudiar en el año del 68 y 69 a 47 pacientes con diagnóstico de diabetes mal controlada, y en todos ellos observó la banda de hemoglobina anormal, que denominó una hemoglobina inusual en pacientes con diabetes. Entonces, hasta el año del 68, 13 años del inicio, estaban ya relacionando tal vez que estos pacientes con diabetes tenían precisamente una hemoglobina que llamaron inusual. Todavía no sabían de qué se trataba específicamente. Fue hasta el año del 71 cuando Trivelli y colaboradores sugirieron por primera vez la relación entre las hemoglobinas rápidas, el promedio de la concentración de glucosa y las complicaciones a largo plazo de la diabetes. En este momento pues vamos a hacer aquí una pequeña acotación, porque en el año de 1971 ya muchas personas sabían, como lo dice aquí, esa relación de hemoglobinas rápidas con personas con diabetes, pero incluso ya habían comentado que se trataba de una hemoglobina que denominaron hemoglobina A1C. ¿Cuál era el problema en esa época? Desde el 71 hasta el año 2005, 2006, tuvieron que estandarizar primeramente el método de determinación. Tenían muchos problemas en el método, había mucha variabilidad, aun cuando se hacía la misma determinación para un paciente, salían resultados muy diferentes. Esto es, la precisión de la prueba no era buena, había mucha imprecisión. Entonces empezaron primeramente a tratar de estandarizar el tipo de método que iban a utilizar, posteriormente generar lo que serían estándares para calibrar la prueba, y posteriormente tratar de que esas pruebas fueran lo suficientemente precisas, porque se tenía ese grave problema. Durante todo ese proceso del 71 hasta el 2006, se hicieron muchos estudios. El estudio final, que es el que nos apoya esta determinación de hemoglobina A1C, fue hecho en diferentes países, en Estados Unidos, en Europa, en Asia y en África, y estudiaron precisamente grupos de pacientes con diabetes, en los cuales se hicieron determinaciones tanto de glucosas de manera diaria y en diferentes horarios, y se determinaron también los porcentajes de hemoglobina A1C, y se empezaron a correlacionar tanto las concentraciones que tenían esos pacientes de glucosa en su suero con la concentración o el porcentaje de hemoglobinas A1C. Entonces, al final de cuentas, se llegaron a conclusiones de este estudio, que fue muy grande.
Se estandarizó la prueba primeramente, posteriormente se establecieron las relaciones entre hemoglobina A1C y concentración de glucosa, todo esto desde el 71 hasta el año 2006 aproximadamente. Todo este estudio, que llevó muchos años en realizarse, sirvió para, al final de cuentas, concluir en que la hemoglobina A1C podía ser utilizada para determinar una glucemia media estimada, también conocida como glucosa promedio estimada, o también conocida, como dice aquí abajo, como glicemia media estimada, como glicemia media trimestral, también debido a que la hemoglobina A1C expresa la concentración de glucosa en el último trimestre. Entonces, teniendo todos los datos de hemoglobinas, glicosiladas y concentraciones, hicieron un tratamiento de todos estos resultados y llegaron a esta ecuación, que es la ecuación para determinar la glucosa promedio estimada, que es esta que tenemos aquí. La glucosa promedio estimada se va a determinar con esto que dice que es 28.7 por el porcentaje de hemoglobina glicosilada, y a este producto le vamos a restar 46.7 y el resultado va a ser expresado en miligramos por decilitro. Entonces vamos a poner un ejemplo. Tenemos un paciente con resultado de hemoglobina A1C del 6.5%. Determinar la glicemia media estimada utilizando la fórmula, que es la que acabamos de mencionar, es 28.7 por el valor de hemoglobina en porcentaje, que sería 28.7 por 6.5. Y a este producto le vamos a restar 46.7. Entonces vamos a tener un resultado de glucosa en concentración de miligramos por decilitro de 139.85 para este paciente. Esto es muy importante porque a través de la hemoglobina que nosotros determinemos en el laboratorio, que nosotros la reportamos en porcentaje, vamos a hacer una estimación de la glucosa de aproximadamente los últimos 3 meses de ese paciente, haciendo una inferencia que este paciente en los últimos 3 meses tuvo seguramente una concentración de glucosa alrededor de los 139.85 miligramos por decilitro. Aquí hay algo muy importante. Este resultado lo debemos de tomar como una estimación, no como un resultado único. Me refiero a lo siguiente, que si este paciente que tiene la hemoglobina de 6.5, nosotros queremos concluir que en ese momento ese paciente tiene esta glucosa aproximadamente de 140 y le hacemos la determinación en el laboratorio, no necesariamente vamos a tener este valor de 140. El resultado va a estar variando hacia abajo o hacia arriba de los 140 miligramos por decilitro. Nos va a servir solamente para hacer una estimación, pero no va a ser una determinación real de la glucosa en ese momento. Es algo muy importante. Entonces, este cuadro que regularmente nos manejan para hemoglobina A1C fue sacado precisamente de ese estudio que se realizó en el transcurso de esos años, y se llegó a esta tabla. Hemoglobinas glicosiladas, de este lado izquierdo tenemos el porcentaje de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y de este lado tenemos la glucosa media estimada expresada en miligramos por decilitro. Si nosotros aplicamos la ecuación anterior y sustituimos el porcentaje de hemoglobina glicosilada, que sería en este caso 5, el resultado nos va a dar que es el de 97. Pero como les decía hace unos minutos, si nosotros consideramos que este 97 es la concentración de glucosa de ese paciente en ese momento, no es lo adecuado. Ese paciente va a tener tal vez una glucosa que va a comprender este intervalo de 76 a 120 miligramos por decilitro. Sin embargo, este resultado lo vamos a obtener de la ecuación que mencionamos hace unos minutos para determinar la glicemia media estimada. Y así sucesivamente. Para porcentajes de hemoglobina glicosilada del 6%, la media va a ser de 126 miligramos por decilitro. Pero este paciente puede tener una glucosa de 100 a 152 miligramos por decilitro. Y así nos vamos a ir con cada uno de los porcentajes de hemoglobina glicosilada.
de forma tal que pacientes con una hemoglobina del 12% probablemente tengan una glucosa en ese momento de 298 miligramos por decilitro, pero vamos a considerar lo que es el intervalo de 240 a 347 miligramos por decilitro. La hemoglobina A1C como prueba de diagnóstico. Entonces, una de las utilidades de la hemoglobina A1C es precisamente que sea esto, que sea una prueba para diagnosticar diabetes mellitus. Y a partir del reconocimiento por parte del Comité Internacional de Expertos en el año 2009, se consideró que la hemoglobina A1C como prueba apta para el diagnóstico de la diabetes y su inclusión en la revisión de los estándares de cuidado médico en diabetes, correspondiente al año 2010, como primer criterio de diagnóstico de la diabetes en individuos asintomáticos o con sospecha clínica epidemiológica. Entonces, en este año se considera ya precisamente que una de las funciones que tiene esta determinación de la hemoglobina A1C es para poder diagnosticar a personas con diabetes. Algo muy importante que hay que comentar es que en la norma oficial no está considerada la hemoglobina hasta el momento, la hemoglobina A1C, como prueba diagnóstica. Sin embargo, a nivel internacional sí lo están considerando ya desde el año 2009. Puntos de corte de la hemoglobina A1C y su significado, que era una de las preguntas que teníamos al principio. Muy importante para personas que se realicen la hemoglobina A1C, si su resultado es menor o igual al 5.6%, en la práctica se descarta el diagnóstico de diabetes. No sería una persona con diabetes mellitus si el resultado es menor o igual al 5.6%. Una persona con prediabetes estaría en los porcentajes de 5.7% y 6.4%. Si nosotros sustituimos estos porcentajes en la ecuación anterior, estos resultados van a ser compatibles a los miligramos por decilitros que consideramos para que estos pacientes queden como prediabéticos. Y a los pacientes que se van a considerar como diabéticos van a tener una concentración de hemoglobina A1C mayores o iguales al 6.5%, que es compatible con el diagnóstico de diabetes. Entonces son los 3 puntos de corte: menores al 5.6, no presentan diabetes, y mayores o iguales al 6.5, personas que son compatibles con diabetes mellitus. La parte importante de esta gráfica. La hemoglobina A1C como prueba de seguimiento, que sería otra de las funciones que tiene esta determinación. La meta del tratamiento de la diabetes, de acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes, que es la ADA, es llevar a la hemoglobina A1C a un porcentaje menor o igual al 7%, con lo que se logra reducir significativamente las complicaciones microvasculares y neuropáticas relacionadas con la diabetes. En caso de no alcanzar este porcentaje, se debe revisar y ajustar el plan terapéutico del paciente. Entonces, otra de las funciones que tiene esta determinación es que si nosotros realizamos esta prueba a personas diabéticas, está el médico tratando de que para que tenga un buen control, el paciente tenga resultados iguales o menores al 7% para considerar que sea un paciente que está bien controlado. Sería otra función de esta determinación. En esta gráfica correlacionamos lo que es el riesgo relativo en el eje de las Y y en el de las X, la hemoglobina A1C en porcentaje. Tenemos 4 patologías. La gráfica con color rojo, que es la externa, representa pacientes que van a tener retinopatías. La de azul, pacientes con nefropatía. La de neuropatía es la negra, y la que está más cercana al eje de las X es la de microalbuminuria. Aquí lo importante es ver que pacientes que tienen hemoglobinas A1C altas, vamos a suponer desde el 9% hacia arriba, el riesgo de que tengan una retinopatía es muy alto. En este caso, del 9% de hemoglobina A1C va a tener un riesgo aproximado de un 5 punto y fracción de que este paciente tenga una retinopatía en el transcurso de su patología.
Si nos vamos al 12% o alrededor del 11%, vamos a tener que en pacientes con hemoglobinas en este porcentaje del 11%, se aumenta el riesgo de esta nefropatía, sería alrededor del 14%. Entonces, esta gráfica lo único que nos está informando es que si no hay un control de glucosa en ese paciente, por lo tanto su hemoglobina va a ser porcentajes altos, y al tener porcentajes altos de hemoglobina A1C, este paciente va a desarrollar estas patologías: retinopatía, nefropatía o neuropatías. Esta frase considero que es algo bueno. Dice: si te copian es que has encontrado un modelo de éxito. Si además te critican es que no saben ni cómo copiarte. Pasamos a la parte que es la que ocupamos en el servicio de laboratorio, y vamos a hablar ahora de métodos disponibles para determinar la hemoglobina A1C. En términos prácticos, los métodos para medir la hemoglobina glicada se basan en diferencias en las moléculas de la hemoglobina glicada y la hemoglobina no glicada, ya sean diferencias físicas, químicas o inmunológicas, entre la fracción glicada, ya sea la hemoglobina A1 o sus fracciones como la hemoglobina A1C, y la fracción de la hemoglobina que no se encuentra glicada, que es la hemoglobina 0. Esto es la fracción no glicada. Métodos disponibles: hablamos primeramente de la HPLC. La HPLC es considerada como el estándar de oro. Sin embargo, esta determinación o este principio es de alto costo, son equipos costosos y de su funcionamiento solo se pueden hacer en laboratorios grandes o instituciones de investigación, por lo cual se limita mucho esta forma de determinar a la hemoglobina A1C. Gráficamente nosotros tenemos que para determinar la HPLC nosotros trabajamos con un hemolizado. Este hemolizado se hace eluir a través de una fase estacionaria, y como lo habíamos dicho en un principio, lo primero que va a eluir son las hemoglobinas que se llaman rápidas, que son las fracciones 1A, la 1B y la 1C. Posteriormente la hemoglobina que no está glicada y después la hemoglobina A2. El costo, como dijimos, es muy alto y pues obviamente en el servicio de laboratorio pues implicaría grandes cantidades de inversión. Métodos disponibles tenemos otros como los inmunológicos. Los métodos inmunológicos utilizan anticuerpos contra una secuencia de aminoácidos que varían de 3 a 8 de la fracción N-terminal de la hemoglobina glicada. Tienen como ventaja el que son específicos contra la hemoglobina A1C y además pueden ser incorporados a los autoanalizadores de química clínica, ya sea por métodos de inmunoturbimetría o de inmunoanálisis enzimático, en donde se utiliza una proteasa para digerir la hemoglobina y producir fructosil aminoácido que por acción de una oxidasa produce peróxido de hidrógeno. Entonces vamos a hablar sobre estos dos métodos inmunológicos. El primero que tenemos aquí es por inmunoturbimetría. Nosotros para poder realizar este método, como lo dijimos hace un momento, se realizan en equipos automatizados. Nosotros debemos de darle primeramente un tratamiento previo a la muestra. Esta muestra del paciente se va a tomar en tubos con EDTA, se va a trabajar con sangre total, tubos con tapón lila, y se va a tomar una muestra de la sangre total y se va a adicionar en un detergente que va a hacer que se lisen los eritrocitos. Al lisarse los eritrocitos, va a hacer el equipo dos cosas al momento de procesarlas en el equipo automatizado. Con esta parte del hemolizado, una va a ser para determinar la hemoglobina total, que es la parte superior, dice formación de hematina, y después a 604 nanómetros el equipo va a cuantificar la hemoglobina total. Y por otro lado, con otros reactivos de esa misma muestra, el equipo va a tomar una licuota y la va a hacer reaccionar con partículas de látex que están sensibilizadas con anticuerpos antihemoglobina A1C. Estos anticuerpos se van a adherir, como dijimos, a la cadena beta en lo que es el aminoácido valina,
y se va a adherir el anticuerpo a solamente las cadenas beta, como están representadas esquemáticamente aquí. Pero las que queden libres son las que van a reaccionar con un apteno que va a adicionar el equipo automatizado. Y realmente lo que está determinando es la turbiedad que va a ocasionar lo que es el excedente de anticuerpos con la reacción del apteno. Entonces se va a producir una turbidez, y esa turbidez es la que se va a determinar para que nosotros podamos cuantificar la cantidad de hemoglobina A1C. Posteriormente el equipo lo que va a hacer es una regla de 3, la hemoglobina total que cuantificó inicialmente, y va a ser la regla de 3 para determinar qué porcentaje de hemoglobina tenemos en este paciente, que es la hemoglobina A1C, la va a determinar a 700 nanómetros y nos va a reportar un porcentaje de hemoglobina glicada. Ese sería el método inmunoturbimétrico. Y en este momento vamos a colocar un video de esta prueba precisamente que nos hizo favor el químico Rafael Palma de grabar, y la vamos a reproducir. Es un video que tiene una duración de 5 minutos y que habla precisamente de esta determinación en un equipo automatizado que se llama iLab Taurus. Entonces la ponemos en este instante. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Palma. El día de hoy les presento el equipo iLab Taurus de la empresa Werfen, en la cual vamos a procesar la prueba de hemoglobina A1C. Nosotros en Werfen utilizamos la metodología de inmunoturbidimetría. Nuestro kit consiste en un hemolizante, el cual sirve para dar un pretratamiento a la sangre que se va a analizar. Después un reactivo para la hemoglobina total y 2 reactivos para determinar la fracción A1C. Es importante mencionar que uno de estos 2 reactivos, el R1, es una suspensión de esferas de látex sensibilizada con anticuerpos contra la fracción A1C. Como cualquier otra prueba que se realiza en los analizadores de química clínica, en este caso la hemoglobina A1C requiere de una calibración. La calibración se realiza con este kit, el cual consta de 6 viales con diferentes concentraciones cada uno, enumerados del 1 al 6, por lo cual quiere decir que esta prueba es de una calibración multipunto. Sí. Ahora procedemos a calibrar la prueba, lo cual vamos a hacer mediante la solicitud en el analizador en esta pantalla. Ingresamos a las opciones para dicho fin, que es calibración y blanco de reactivo. Solicitamos la calibración de la prueba de hemoglobina total, la fracción A1C, y el mismo analizador nos va a indicar en qué rack o gradilla requiere cada uno de los calibradores que habíamos visto anteriormente. El analizador consta de estas 2 gradillas, la cual viene etiquetada cada una de ellas con el nombre de calibrador. Ya ingresamos en cada una de las copas y en las posiciones que nos indica el software cada uno de los calibradores, y procedemos a ingresarlos en esta parte que se llama área de carga. Y ahora le indicamos que inicie a trabajar la calibración. Para la realización del control de calidad interno de la hemoglobina A1C se requiere de los 2 niveles de control que vienen en este kit. Cada uno de los niveles vienen liofilizados y se tienen que hidratar con esta solución que viene en el gotero, para lo cual requerimos tomar con micropipeta 250 microlitros, colocarlos en el 1 y 250 microlitros colocarlos en el nivel 2. Posteriormente dejar en agitación durante 5 minutos y después podremos utilizarlos para realizar el control. Para realizar el pretratamiento de los controles, de igual forma que de la muestra, se requiere del hemolizante. El hemolizante se coloca en cada una de las copas que se van a procesar en el analizador, 400 microlitros de este en cada una de ellas. Posteriormente se le van a agregar 10 microlitros de los controles y 10 microlitros de la muestra, que deberá de ser sangre total en un tubo lila de EDTA.
Como se mencionó anteriormente, se debe colocar 400 microlitros del hemolizante en cada una de las copas en donde se van a analizar el control 1, el control 2 y la muestra. Posteriormente, se debe de homogenizar de preferencia con un vórtex y se debe dejar reposar como mínimo 5 minutos posterior a la homogenización. Es importante mencionar que esta homogenización y el reposo son esenciales para que se lleve a cabo de forma eficiente la hemólisis. Posteriormente, cada una de las muestras y controles se ingresan en la gradilla que se utiliza para dicho fin. Ahora vamos a ingresar el control de calidad interno para la hemoglobina A1C. Para esto ingresamos a la opción de inicio, seleccionamos el control de calidad, marcamos la hemoglobina total, la fracción A1C y el cálculo del porcentaje. El mismo equipo nos va a indicar en su software en qué gradilla se debe de ingresar cada uno de los dos niveles. En este caso, la gradilla 3, posición 1, para el nivel 1. Y la gradilla 3, posición 2, para el nivel 2. Ingresamos la gradilla. Y después iniciamos. Finalmente, para revisar el resultado de la muestra, en esta pantalla podemos apreciar esta imagen en verde. Al darle clic, revisamos la muestra y en este caso nos está reportando el resultado de la hemoglobina total, el resultado de la fracción A1C y por último el cálculo del porcentaje, que para este paciente es de 4.9. Muchas gracias por su atención. Ok. Bueno, entonces fue un ejemplo para determinar la hemoglobina A1C. Vamos a pasar a otro fundamento de determinación para esta prueba, que es la determinación usando un método enzimático. Es algo similar a lo que trabajamos en el anterior método. Ya me moví. Gracias. Entonces aquí la diferencia es que vamos a utilizar primeramente un hemolizado de la muestra. Vamos a hacer que esta muestra, que es sangre total, la vamos a hemolizar con un detergente y posteriormente vamos a adicionar una enzima que va a ocasionar que la hemoglobina se fragmente haciendo una proteólisis y solamente van a quedar o nos va a interesar las fracciones que están unidas la glucosa con la valina, que es la parte que está aquí posterior a la proteólisis. Teniendo glucosa unida a la valina, vamos a adicionar una enzima que es una fructosil-valina oxidasa y de esa forma lo que vamos a estar obteniendo es peróxido de hidrógeno. Este peróxido lo vamos a hacer reaccionar con un cromógeno, que aquí dice que es una peroxidasa de rábano, y vamos a determinar la concentración en base a la diferencia de absorbancia. Es un método similar, utilizando también lo que es un anticuerpo. Sin embargo, aquí vamos a utilizar una reacción enzimática para determinar la hemoglobina A1C. Son dos métodos enzimáticos para determinar a la hemoglobina. Es muy importante comentar que estos métodos deben de estar certificados. Entonces, hay un listado de métodos que están certificados y que pueden ser utilizados en los laboratorios para tener una certeza de que los resultados van a tener precisión y exactitud. Vamos ahora a comentar sobre la hemoglobina A1C, el diagnóstico de la diabetes. Son los criterios que ya habíamos manejado anteriormente, pero estamos adicionando aquí otras determinaciones como la tolerancia normal a la glucosa. Bueno, esta es la primera columna. La segunda columna son pacientes que entrarían en prediabetes y los pacientes que tienen diabetes mellitus. Y de este lado vamos a tener las determinaciones que nos van a ser de utilidad. Entonces, la primera determinación es la glucosa plasmática en ayunas, que es la que hacemos de manera convencional. Si este paciente tiene una concentración de glucosa menor
a 100 miligramos por decilitro, entonces sería una tolerancia normal a un paciente que no tiene diabetes. Pacientes con diabetes van a ser aquellos que entren en concentraciones de glucosas plasmáticas en ayunos de 100 a 125 miligramos por decilitro. Y los pacientes con diabetes son aquellos pacientes que van a tener una concentración de glucosa de 126 miligramos por decilitro o mayores. Solamente se haría el diagnóstico utilizando, como dice esta primer gráfica, lo que sería utilizando la glucosa plasmática. La de abajo es glucosa plasmática 2 horas después de la ingesta de glucosa de 75 miligramos vía oral. Estos pacientes, los pacientes que no tienen diabetes, deben de tener una concentración de glucosa de 140 miligramos por decilitro o menores. Los que entran en el caso de prediabetes serían pacientes con valores de 140 hasta 199 miligramos por decilitro de glucosa después de haber ingerido 75 gramos de glucosa vía oral. Y los pacientes que pueden ser considerados como diabéticos son aquellos que tienen una concentración de glucosa de 200 o mayores a 200 miligramos por decilitro de glucosa. La parte que nos interesa es esta de hemoglobina A1C expresada en %. Personas que tengan, aquí hay un error en el cuadro, en lugar de ser 5.7 debe de ser 5.6. Pacientes con valores de 5.6 o menor al 5.6 son pacientes que no tienen diabetes. Pacientes que tienen valores de hemoglobina A1C entre 5.7 y 6.4 entrarían en el rubro de pacientes con prediabetes. Y pacientes que tengan concentraciones de hemoglobina A1C iguales o mayores al 6.5 se pueden diagnosticar como pacientes con diabetes mellitus. Y esta última es la glucosa plasmática al azar en pacientes que a lo mejor llegan al servicio de laboratorio que no han tenido ayuno. Se le puede hacer una determinación plasmática y probablemente tengan diabetes si en una determinación de este tipo tengan concentraciones de glucosa iguales o mayores a 200 miligramos por decilitro. Entonces serían las 4 pruebas que estamos manejando en este cuadro para los 3 rubros que son pacientes sin diabetes, pacientes prediabéticos y pacientes con diabetes mellitus. Por último, vamos a manejar lo que son las falsas disminuciones o disminuciones espurias de la hemoglobina A1C. ¿En qué pacientes vamos a tener falsas disminuciones de la hemoglobina? En pacientes que tengan cualquier condición clínica que acorte la supervivencia de los eritrocitos o disminuya su vida media. Por ejemplo, hemorragias agudas, en pacientes con hemólisis, anemia ferropénica, transfusión sanguínea, esferocitosis hereditaria. Puede dar resultados falsamente más bajos de la hemoglobina A1C, situación que se presenta aún en individuos que no sean considerados diabéticos. Otro caso de pacientes con disminuciones falsas de hemoglobina A1C en hemoglobinopatías como la hemoglobinopatía tipo S y la C. Entonces son pacientes que también pueden presentar falsas disminuciones de la hemoglobina A1C. También se reduce falsamente el resultado en pacientes con tratamiento con antirretrovirales. También podemos obtener resultados falsamente disminuidos. Y el contrario, que sería falsos aumentos o aumento espurio de la hemoglobina A1C. La hemoglobina A1C puede estar falsamente elevada en los casos donde la vida media de los eritrocitos se alarguen, como sucede cuando hay eritropoyesis disminuida, por ejemplo en la deficiencia de vitamina B12, en la deficiencia de hierro. Serían estos 2 casos probables que pudieran aumentar de manera falsa el porcentaje de hemoglobina A1C. También puede estar falsamente aumentada en pacientes alcohólicos, en pacientes que reciben eritropoyetina y en pacientes con falla renal crónica por el aumento de la glicación. Serían estos algunos ejemplos de falsos aumentos de la hemoglobina A1C.
Por último, al principio comentábamos de una pregunta que hacíamos que quiénes eran más importantes en un equipo de fútbol. Esta pregunta va encaminada porque muchas veces en muchos lugares de trabajo se nos maneja que somos un equipo y somos un equipo. Sin embargo, lo estamos viviendo actualmente en la pandemia. Cuando comenzó esta situación de pandemia, se viraron lo que son los reflectores hacia los médicos y enfermeras, y el resto del personal de salud pareciera que no existiéramos o que no estuviéramos también formando parte de este equipo de trabajo. Entonces, en un equipo de trabajo considero yo que son importantes todos, tanto lo que es los médicos, las enfermeras, personal tal vez de laboratorio, rayos X, de limpieza, trabajadores sociales, todos los que formamos parte del equipo de trabajo en esta situación de pandemia. Por eso es que también quise colocar a estos dos personajes que fueron los que ganaron el Premio Nobel de Medicina el año pasado, esto fue en el 2018 me parece, y mucha gente los relacionaba como por el nombre de doctores, doctor Tasuku Honjo y el doctor James Allison, pensaban que eran médicos y realmente son, Tasuku Honjo su formación inicial es de licenciado en bioquímica y el estadounidense licenciado en microbiología, y mucha gente los relacionaba como médicos, entonces consideraban que eran parte del gremio médico y no son parte del gremio de químicos o bioquímicos. Entonces, en un equipo de trabajo, como lo comentábamos, pues somos importantes todos los que intervenimos en este equipo. Agradezco pues también la facilidad o facilidades que nos dio el licenciado Conrado Saucedo de Servicios para la Salud Don Vasco, que por lo cual estamos aquí presentes en esta tarde. Y pues la fotografía que comentábamos al principio, pues aquí debería de haber aparecido yo, pero pues no salió la foto. Estamos por ahí tomando la fotografía, y esto fue cuando estuvimos como compañeros de trabajo en el doctor Sergio Alba y en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. El que toma la fotografía pues soy yo, por eso es que no salgo. Muchísimas gracias por su atención. Por mi raza hablará el espíritu. Gracias, me encantó su plática. Hay muchas preguntas. Estamos ya compartiendo cámara. Bueno, para guardar la sana distancia, me acomodo. Y bueno, primero le comento que hay muchas felicitaciones, le mandan saludos, felicitaciones de todos lados. Y bueno, hay un montón de preguntas, ¿vale? Okay. Entonces yo creo que con eso nos la vamos a llevar. Entonces le piden que puntualice glicada o glicosilada, ¿qué es lo correcto? No hay un término correcto en ese punto, son aplicables los dos términos, hemoglobina glicada y glucosilada. Nada más que, como lo decíamos al principio, el término para ubicarlo a la determinación de hemoglobina A1C, ahí sí no es el adecuado, porque es un grupo de azúcares que conforman esta. Ahí le va, yo soy bioquímico. Usted lo sabe porque ahí nos conocimos en el departamento de bioquímica. Y bueno, ahí le va. En los carbohidratos, cuando se unen a proteínas, si solo es glucosa, se dice glucanos. Y cuando es otro azúcar, o puede ser glucosa y otros, entonces son glicanos. Entonces, por ejemplo, hay glucosaminoglicanos, sí, que solo es glucosa, o glicosaminoglicanos cuando hay otros azúcares. Aquí es aplicable lo mismo. Cuando solo se habla de glucosa, pues sería lo correcto glucosilada. Si es otro azúcar, puede ser fructosa, como bien lo dijo, o puede ser galactosa, o puede ser manosa. Entonces, un término más general sería glicanos. Pero si solo es glucosa, son glucanos. Ahora, en la diabetes, pues la que se eleva es la glucosa. No se elevan los otros, o cuando menos no en la misma proporción. Por eso lo más correcto sería hemoglobina glucosilada. Sería como más adecuado. Pero la verdad es que la glucosa es un carbohidrato y estaría incluido en los glicanos. De manera que se usa casi indistintamente, pero bioquímicamente se distinguen así los dos términos. Usted lo dijo muy bien, y de hecho hay, en bioquímica
Puede ser que sea una fructosa, y de hecho en el laboratorio medimos fructosamina. Es otra medición que hacemos en el laboratorio para evaluar al paciente diabético. Y de hecho se puede convertir la fructosa, que originalmente se unió a la hemoglobina, se puede convertir en glucosa. Hasta su nombrecito tiene la reacción. Se llama transposición de Amadori. Vámonos. No. No, soy bioquímico. Entonces, por la transposición se convierte la fructosa, que es una cetohexosa, se convierte a una aldohexosa, como bien lo dijo también. De manera que la fructosa originalmente se convierte en glucosa, ¿sí? Y viceversa. Bueno, se mide fructosamina y es una medición más que sirve para el control del diabético. Tal vez entonces, perdón doctor, ya para en este caso cerrar, sí se establecería, creo que lo más adecuado es, como lo comentamos en la conferencia, sería llamar a la hemoglobina como la determinación de hemoglobina A1C, porque realmente en este caso sí estaríamos hablando de la glucosa que está adherida a la hemoglobina. Sí, y bueno, relacionado con esa, porque hay varias preguntas, pero nos hablan de la relación de la hemoglobina con la glucosa. Usted dijo perfectamente que hay una fórmula con la que se puede calcular la cantidad de glucosa a partir de la hemoglobina glicosilada. Bueno, le preguntan, ¿y qué representaría el resultado del cálculo? Vamos a suponer que tiene, no sé, 8% de hemoglobina glucosilada o glicosilada. Entonces esto se utiliza la fórmula que bien nos dijo y se calcula la cantidad de glucosa. ¿Qué representa esa cantidad de glucosa? Aquí hay algo importante. Primero preguntaríamos, si ya tengo yo un resultado de hemoglobina glicosilada, ¿para qué quiero ahora transformarlo? Para el paciente y para el médico es más ejemplificante, o es más fácil de asimilar un resultado de concentración expresado en miligramos por decilitro que tal vez un porcentaje. Sería, digamos, que una razón por la cual podríamos transformar el porcentaje de hemoglobina a lo que es la concentración de glucosa. Pero la pregunta específicamente era... Sí, ¿qué relación? Es que hay varias preguntas. Por ejemplo, dicen, ¿se puede tener una hemoglobina del 5%, que sería normal y hasta baja, con una glucosa de 200 o más? No, ahí sí ya no. Lo que sucede es que, como decíamos, es una estimación. Lo que hace la estimación de la glucosa promedio es darle al médico un porcentaje estimado de lo que en los 3 últimos meses ese paciente tuvo de concentración de glucosa. Y comentábamos que hay intervalos. No quiere decir que el resultado calculado es el valor de la glucosa que va a tener en ese momento. Poníamos el ejemplo del 6% y sacábamos la determinación. Vamos a ponerlo aquí al principio para que podamos nosotros ejemplificarlo. En este caso, aquí está. En esta gráfica teníamos, por ejemplo, si nosotros tenemos este paciente con un 7% de hemoglobina glicosilada, ya no sale 7%, y calculamos la concentración, sería de 154 miligramos por decilitro. Pero nosotros debemos de remitirnos a este intervalo. Realmente este paciente puede tener un resultado en ese momento de 123 hasta 185 miligramos de glucosa. Nos está dando una estimación de qué tan alto está esa glucosa en ese paciente. Nunca lo debemos de interpretar como un resultado fijo, como una glucosa normal. Solamente es una estimación para ver cómo se ha comportado en esos 3 últimos meses ese paciente, si su glucosa es normal o ha sido alta. Bueno, en realidad, de los varios comentarios que hay, bueno, le puedo comentar. La glucosa solita solo nos dice cómo está en el momento de la toma de muestras. Y en ese sentido, esto nos mete en broncas tremendas. El paciente diabético se la sabe de todas. Y si le da alto el resultado, el médico lo va a poner como lazo de cochino. Sí, lo va a regañar. Y son muy ofensivos en ocasiones.
no me haga perder mi tiempo, ya no lo quiero ver por aquí, usted no se cuida, ¿para qué me hace perder el tiempo? Bueno, eso entre muchas otras cosas, a veces son bastante más agresivos, pero lo cierto es que el paciente diabético pues no le gusta que lo regañen, y entonces ya se la saben. Antes de entrar al laboratorio se avienta 3 hipoglicemiantes orales y hasta le calculan, no, pues con esto le bajo y nos da 90 de glucosa. Entonces, cuando uno mide la glucosa, pues nos dice 90 y el médico ahora hasta lo felicitaría. No, hombre, qué bárbaro, está súper bien controlado, pero tampoco es cierto. Así es. Y ese resultado es falso, porque el paciente está mintiendo, mientras que la hemoglobina glicosilada no va a cambiar, aunque se tome el doble de hipoglicemiantes orales, porque hay una diferencia precisamente. La glucosa solo nos dice el nivel en el momento de la toma de muestras. Lo cual también tiene su inconveniente, porque si la persona está muy nerviosa, se descarga adrenalina y con la adrenalina se eleva la glucosa y puede dar elevada la glucosa sin que sea diabético. Esa es la contraparte de eso. Ahora, la hemoglobina glicosilada, como bien lo dijo, nos da indicación de cuánta glucosa ha tenido el paciente en los últimos, usted dijo, 3 meses. 3 meses, ahí le va. Yo siempre he dicho que no son 3 meses, sino 2 meses. Y yo digo, es matemático. Los eritrocitos, todos sabemos, viven, ¿cuántos días? 120 días. 120 días. 120 días son 4 meses. Pero cuando nosotros tomamos una muestra, pues ahí van eritrocitos recién nacidos de un día y van eritrocitos a punto de morir que tienen 120. ¿Cuál es el promedio de vida de los eritrocitos en una muestra cualquiera al azar? Y el resultado matemático es 60 días. Y 60 días son 2 meses, no 3 como dicen. Yo digo que es matemático eso. O sea, una muestra que tomemos ahorita, pues es el promedio de eritrocitos de los últimos 2 meses. Y la hemoglobina glicosilada nos da el cálculo de la glucosa promedio de los últimos 2 meses. Así que ese resultado que usted tomó de 7% de hemoglobina glicosilada es equivalente de 154 miligramos, es correcto. En los últimos 2 meses, en promedio. Ahora, ¿será posible que si tiene 7 el paciente hoy de 90? Sí. ¿Por qué? Si se toma 2 hipoglicemiantes orales o 3, lo baja. ¿Sí? Así es que sí. La glucosa solo nos dice cómo está en el momento y justamente la hemoglobina glicosilada le dice al médico cómo ha estado la glucosa promedio de los últimos 2 meses, ¿sí? Otra que está relacionado con eso y que la gente preguntó, ¿sí? ¿El tiempo de ayuno para la hemoglobina glicosilada es crítico o no? No, precisamente lo acaba usted de explicar, sería la parte contraria, ¿no? Porque si no tuviera ayuno, realmente la hemoglobina glicosilada no va a cambiar en ese momento, por ese día. Si nosotros hiciéramos una determinación de glucosa como tal, como lo acaba de explicar, ahí sí cambiaría. Sí. Sería precisamente eso. Ahí le va, relacionado con este asunto del cálculo, le preguntan, ¿se puede calcular la hemoglobina glicosilada aún no sé cuando hay anemia? Cuando hay anemia. Sí. Se comentó precisamente que era uno de los falsos negativos que podrían dar en pacientes con deficiencias de hierro, problemas con anemia también precisamente, problemas de pacientes que tuvieran hemólisis, serían falsos, podrían ser falsos negativos, también dependería del grado de anemia. Ahí le va relacionado con los métodos también, porque los equipos en general solo miden la hemoglobina A1C, pero no miden la hemoglobina total, la mayoría. Y entonces lo que hacen es tomar el cálculo con base en que el paciente tiene una hemoglobina normal, ¿sí? Y por eso da falso. Si el equipo mide hemoglobina total y luego la hemoglobina glicosilada en porcentaje, entonces no da resultados falsos porque se corrige cuando el paciente tiene menos hemoglobina de lo normal porque tiene anemia. ¿Está claro? O sea, hay equipos que consideran para el cálculo pues que el promedio de glucosa de los hombres es en México, Distrito Federal, bueno, Ciudad de México, 16, mujeres 15, esas son cifras normales aquí en la Ciudad de México por la altura, ¿sí? Entonces, el cálculo toma en cuenta pues que el hombre o la mujer tiene 16 o 15
y con eso saca el porcentaje. Y si el paciente tiene 8, entonces falla y da falso, como usted bien lo dijo. Realmente aquí lo que hay que hacer es medir 8, medir la hemoglobina glicosilada y calcular el porcentaje. Y esto nos va a dar la hemoglobina en porcentaje real de ese paciente que tiene una hemoglobinopatía, que serían todos los casos que usted mencionó. Le preguntan si el colesterol y los triglicéridos se relacionan con la hemoglobina A1C. Que si se relacionan, no, pero sí pueden afectar en la determinación, son determinaciones turbidimétricas, en el caso del que presentamos, y en el otro caso de enzimático, también es una probable situación de falla en la determinación, pero no que sea parte de. No, ¿verdad? O sea, en este caso se mide turbidez. Y si la muestra está lipémica, porque están elevados los triglicéridos, nos puede dar resultados elevados. Y bueno, pudiera ser que también hubiera relación en el sentido de que si no se está utilizando la glucosa, porque está elevada y no entra a la célula, porque el paciente pues tiene algún problema y no entra la glucosa, que es el problema. Las células necesitan energía y las células van a utilizar otras fuentes energéticas y el organismo se adapta y entonces echa mano de otras fuentes de energía y pudiera ser que haga que se degraden más grasas, que se liberen más triglicéridos para después formar glucosa a partir del glicerol, porque no se puede formar de los ácidos grasos. Le preguntan si toda esta información se encuentra en las guías de la práctica clínica. No se encuentra esta información como tal, ¿no? La información como tal, cuando uno se remite a buscar información de hemoglobina glicosilada, en los libros casi no hay, porque es algo reciente como decíamos, del 2009 a la fecha. Entonces, esta información la tuvimos que estar, pues, recogiendo o a través de la ayuda de gente que mencionamos al principio, ¿no? Que nos dan la información a través de revistas, sobre todo de las revistas médicas, y que hay que hacer pues ahora sí que el discernimiento y colocarlo en la diapositiva, porque casi no hay información en libros. Ahí le va una preguntita relacionada con su sitio de trabajo. ¿Usted sabe cuándo se autorizó la hemoglobina glicosilada dentro del cuadro básico del IMSS? No. Órale. No, lo que pasa es que es increíble. O sea, mire, yo sí que la ventaja de tener más añitos, uno puede hablar de mucho tiempo. La primera vez, y lo recuerdo perfectamente, que escuché hablar de la hemoglobina glicosilada fue en un seminario de bioquímica durante el estudio de la maestría y luego el doctorado allá en Ciencias Biológicas, y corrí al año de 1987, cuando el ponente, y lo recuerdo muy bien porque además de ser médico, él finalmente fue doctor en bioquímica, y bueno, él a pesar de ser médico era una gente sencillísima, y lo digo así porque los médicos generalmente se sienten un poquito más arriba que todos los demás, pero el doctor Sadot Vázquez era una persona sencillísima, y bueno, el doctor Sadot Vázquez presentó el tema de hemoglobina glicosilada año 87, y era la super novedad, ¿eh? Entonces, después de esto, pues ya cada vez se escuchó hablar y hablar más, pero ya se usaba la hemoglobina glicosilada bastante. En el IMSS no. En el IMSS entró apenas hace unos 10 años. Era lo que le iba a comentar, perdón, porque sí, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, yo por eso le comenté directamente, no sé la fecha, porque entró a raíz de la automatización, lo que es el pago por prueba, lo que se le llama en el Seguro Social. Hubo ese convenio a través de gente que entraba a licitar las pruebas, gana una empresa, y a partir de que ese proceso se da en nuestra zona, que es la zona oriente, estoy hablando de hace como 12 años, sí, es cuando empezó a hablarse de hemoglobina glicosilada en el Seguro Social en la zona oriente. Tal vez en la zona de Naucalpan, todo eso fue un poquito antes, pero tiene relativamente poco tiempo de haberse integrado en el Seguro Social. Sí, Siemens fue quien lo metió al IMSS, sí. Y de hecho, bueno, tiene que ver con una pregunta que hace el químico Fletes. Dice, ¿los médicos saben interpretar los resultados de la hemoglobina glicosilada? Y bueno, realmente quizá ya en estos 12 años ya aprendieron, pero cuando recién se metió la hemoglobina glicosilada al IMSS, no sabían interpretarla ni los químicos ni los médicos. Y había pleitos. Realidad. Los médicos exigían que el resultado de la hemoglobina glicosilada saliera de acuerdo a la fórmula que nos presentó, coincidiera con el resultado de la glucosa del paciente. Son cosas diferentes. Y se peleaban.
Y entonces a mí me contrataron para dar pues un buen número de conferencias en diferentes clínicas del IMSS y fui a explicarles que no están estrechamente relacionados, o cuando menos no es infalible. Yo les decía, si el paciente toma sus hipoglicemiantes, la glucosa va a dar normal en el laboratorio y en cambio la hemoglobina glicosilada está muy elevada. Justamente sirve para pescar a los tramposos y para evaluar mejor al paciente, ¿sí? Porque además, ¿cuánto tiempo se necesita para que la hemoglobina cambie sustancialmente y se noten los resultados? Y la respuesta pues tiene que ver con los 2 meses de los eritrocitos. O sea, ¿cuándo va a cambiar? De un mes a otro no cambia la hemoglobina, pero ya en 2 meses puede que se note, y en 3 con mucha más razón. Así es que tarda en bajar. Ahora, preguntan también, ¿puede cambiar de 12 a 9 la hemoglobina glicosilada de un día para otro? No. Solamente si le ponen sangre. Ajá, si le meten 2 bolsas, si le hacen una transfusión, puede que baje. En el caso, son los casos que entrarían en lo que comentamos de falsos, en este caso falsas disminuciones, ¿no? Pero no como tal de manera fisiológica. Definitivamente de un día para otro no, a menos que le metan sangre, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Ya dijimos que el ayuno, pues justamente tiene la ventaja, no se necesita que el paciente esté en ayuno incluso. Puede no estar en ayuno ni siquiera 2 horas y medirle la hemoglobina glicosilada. También importante es que la muestra, se puede mantener estable por 6 días. Entonces, sí, obviamente no. Mientras que si la glucosa no se analiza pronto se baja, ¿verdad? Estable a 4 grados centígrados. Entonces, si tomo la muestra, pues sí se puede conservar en refrigeración por 4 grados y 6 días. No mencionamos, pero la reacción de la glucosa con los grupos amino de los aminoácidos es una reacción espontánea. Solo depende de la concentración. Como hay 2 reactivos, la glucosa y las proteínas, pues pueden reaccionar. Ahora, las proteínas son muy constantes y más la hemoglobina, excepto que tenga un sangrado, le metan sangre, no cambia de la noche a la mañana. De manera que las proteínas, que son uno de los 2 reactivos, es muy constante. La que puede cambiar mucho es la glucosa. Puede elevarse si no está bien controlado o puede disminuirse si está bien controlado el paciente. Entonces la reacción se hace dependiente exclusivamente de la concentración de glucosa. Justamente eso es lo que los relaciona y esa fórmula, ¿no? Le preguntan que de dónde sacaron el 28.7 y el 46.7 del cálculo que usted nos presentó. En el estudio que les comentábamos que se hizo en diferentes países, obviamente se tiene una gran concentración de resultados. Y lo que se hace es aplicar términos matemáticos, y es una forma de regresión lineal. Los resultados entran como una regresión lineal, sacan las constantes, y en esas constantes está el 28.7. Perfecto. Entonces ya con esa regresión lineal pueden hacer estimaciones de concentraciones en diferentes pacientes. Lo dijo muy claramente, se estudiaron miles de personas, ¿sí? Y lo que se vio es al mismo tiempo cuánta glucosa y cuánta hemoglobina glicosilada tenía. En realidad aquí lo difícil es tener los miles de pacientes, pero eso, una vez que ya se tienen los datos, se mete en columna X y Y, en la primera columna y segunda en el Excel, por ejemplo, y con un clic se le hace regresión lineal, como bien lo dijo. Acuérdense, la ecuación de la recta es Y igual a M por X más B. Donde la M es la pendiente, multiplica, y el intercepto es la B. Entonces hay uno que suma y uno que se multiplica. Si se despeja la X o la Y, pues entonces el que era más ahora pasa menos, y el que pasa multiplicando pasa dividiendo. Entonces, bueno, es así de donde sale. En otras palabras, esos datos son la pendiente y el intercepto de la ecuación, sí, justamente de regresión lineal cuando se hace el estudio. Y hay otro estudio, además de la fórmula que usted nos mencionó, pero ya quedó clarísimo para ellos, ¿no? Entonces, bueno, ya le contestamos al químico Fletes y le dijimos que no todos los médicos saben interpretar los resultados. Ahí le va una anécdota. Yo me acuerdo, es una anécdota de sus añitos que tiene, pero bueno, el paciente pues dio una glucosa muy elevada y el médico no lo creyó, ¿sí? Entonces, el médico no lo creyó, lo manda a otro laboratorio y da otro resultado. Y vamos, uno era mi laboratorio donde yo trabajaba, ¿no? Yo nunca he tenido laboratorio, pero pues así dice uno, porque uno toma la camiseta del patrón y del laboratorio. Y entonces llama a un médico y dice, oiga, él era el paciente. Fui a un laboratorio y me dijeron,
200 de glucosa. Fui con ustedes y usted me dijo 300. Dijo, y yo no soy diabético. Cuando dijo eso, pues yo para mis adentros pensé, ya me lo fregué. Pensé más fuerte, pero no lo puedo decir, ¿sale? Y entonces ya que terminó de alegar en voz muy alta, le dije, doctor, los resultados coinciden. ¿Pero cómo van a coincidir 300 y 200 de glucosa? Pues coinciden en decirle a usted que es diabético. Es que yo no soy diabético. Doctor, discúlpeme, los resultados coinciden y ambos laboratorios le estamos diciendo que usted es diabético. 300 y 200 de glucosa, usted es diabético. Es que no soy, pues no era, le dije. Realmente ya lo es, sí. Entonces, ¿no hay duda? No hay duda. ¿Y tanto puede cambiar? ¿Fue el mismo día? No, fui en diferentes días. No, pues con más razón. ¿Fue a la misma hora? No, con ustedes fui temprano, con ellos fui a mediodía. ¿Cuánto tiempo de ayuno tenía? No, pues con ustedes estaba en ayuno y con aquellos pues tenía ayuno de 4 horas, no sé. Digo, no, pues hay demasiadas variantes, digo. Entonces, ¿qué me sugiere? Digo, pues mire, sugiero que no cambie de laboratorio. Vaya con uno, vaya con el otro, pídale su control de calidad y con el que usted tenga mejor opinión, pues a ese vaya. Vaya en las mismas condiciones y en la hora más adecuada, las 8 de la mañana, después de una noche, ¿sí?, de no ingerir alimentos, dieta calórica, para que sea su medición más confiable. Y luego no le esté cambiando, ¿sí?, de laboratorio, porque puede ser que el resultado oscile, pues por la variación entre laboratorios. Y bueno, en las mismas condiciones. Le digo, pero además, ¿qué parece que le medimos una hemoglobina glicosilada? Como usted sabe, la glucosa solo nos da información de cómo está la glucosa en el momento de la toma de muestras. En cambio, la hemoglobina glicosilada le dice cómo ha estado en promedio la glucosa de los últimos 60 días. Oiga, qué interesante está eso, me dijo el médico. Sí, ¿y tendrá alguna información? Sí, como no, tenemos algunos artículos que le podemos proporcionar para que usted vea lo de la hemoglobina glicosilada. Dice, no hombre, qué bárbaro, está bien interesante. Dice, yo soy médico endocrinólogo, la mayoría de sus pacientes eran diabéticos y él no conocía la hemoglobina glicosilada, que ya tenía 20 años en el mercado. Entonces, bueno, él me nombró su doctor. Agarró mucha confianza con nosotros. Ya después quería que dijera, ya me dijo que soy diabético, ahora dígame qué tomo. No, espérese, eso ya le toca a usted, ¿no? Ya le hicimos el diagnóstico, pero eso ya le toca a usted. Los médicos, con cierta frecuencia, sobre todo los viejitos, pues no están muy actualizados, que digamos, y hay que apoyarlos. Yo digo, los químicos podemos hacer un gran equipo con los médicos, ¿sí? Y entonces, pues hay que apoyarlos y hay que enseñarles a interpretar las pruebas del laboratorio, sobre todo esta. Bueno, ya le contesté sí, al químico. Bueno, ya para poner un poquito más de lo que acaba de mencionar, pues obviamente todos los resultados, como ya lo hemos mencionado, o lo han mencionado, perdón, en diferentes conferencias, todo debe de ir sustentado en nuestro control de calidad interno. En este caso también la hemoglobina debe de llevar un control de calidad interno, lo mencionaron en la parte del video. Es un control de calidad que también nos va a evaluar la precisión de la prueba. Si nosotros no realizamos el control de la hemoglobina glicosilada y trabajamos a ciegas, pues obviamente no va a ser lo adecuado y no vamos a tener los elementos que usted acaba de decir. Bueno, le hacen una pregunta que tiene que ver con su tablita, aprovechando la que está ahí. Okay. Le preguntan si se puede llegar a tener cifras de hemoglobina glicosilada de 50%. ¿De 50%? Y pues estoy viendo que la cifra más alta de la tablita es 12. 12, porque ya sería con incompatible. Y con 12 el paciente en promedio ha tenido 298. Ahí le va, porque mire, usted lo ha medido, seguramente trabaja en hospital. ¿Cuál es la glucosa más elevada que le ha tocado medir? ¿La recuerda? Sí, alrededor de los 650. 650, pero es que no ha visto usted nada, está muy joven. Gracias, pero no tanto. Ya no tanto, dice. No, yo he visto pacientes, sí, con 1200 sin coma. Yo he visto nada más de 650. Y he visto pacientes en coma con 1400. ¿Sí? Así es que pensando en esa cifra, el doble serían 600, sería 24. ¿Sí? Y el doble serían 1200 y ya sería como 44. Pero ya sería demasiado. Pero el paciente no aguanta muchos días. Sí, yo considero que ya un resultado de ese tipo ya no sería compatible con la vida, ¿no? No, con la vida sí. Ve uno le digo que con 1400 ¿sí? Estaba en coma. Sí, y he visto 1200 sin coma. Además, llegó caminando el paciente.
Sí, muy mal y se sentía dramáticamente mal. Pues sí, pero el coma es tremendamente variable. Hay personas que con 600 caen en coma, pero hay personas como estos que sube a 1200 y no están en coma. Lo que pasa es que si la glucosa sube súbitamente, caen en coma. Pero si la glucosa se va elevando poquito, el organismo se adapta. Y bueno, esas son las cifras. A ver que el público nos diga cuál es la cifra más alta que han llegado a ver en su laboratorio. Ahí nos informa Montse. ¿800? La química, 800. Allá en el auditorio, que nos digan los que están conectados y están escuchando la plática, cuál es la cifra más alta que han llegado a ver, ¿sí? Bueno, ya sé que tarda 30 segundos en llegar la señal, pero bueno, yo he visto 1400 pacientes en coma, no. ¿sí? Y bueno, lo contrario, he visto pacientes que no dan glucosa. Le están diciendo que 1100, órale. 1240, ¿quién da más? Sí, tal vez también por el nivel de atención, porque en el caso mío, pues, regularmente estoy en unidad de medicina familiar. Es de primer nivel. De primer nivel de atención, podría ser 650, exacto, ya en hospitales. 800, pero 800. 1200, ya lo ve que están llegando las cifras. Bueno, eso sí están. Es son quien más da comunes. más, no quien da menos, Sí, son más comunes sí. Para uno. Entonces sí, son cifras muy, muy altas. Entonces, bueno, sí se llegan a ver. Y la cifra más baja, yo vi una que no daba glucosa. Y cuando no da glucosa y no sale ningún resultado del equipo, pues uno ya está toma la muestra para ver si no está coagulada, porque hay veces que está coagulada, o si no tenía una burbuja, porque da resultados falsos. No. Suero líquido, tomo muestra, control de calidad, dice todo bien, y no da glucosa. ¿Sí? A lo mejor también en este caso, como son pacientes que se trabajaron, como decíamos, en un estudio muy grande, obviamente se tomaron pacientes que tenían glucosa relativamente, entre comillas, normales o soportables. Entonces, al momento de hacer una regresión lineal, a lo mejor ese resultado de 50 entre en una concentración muy diferente a lo que nosotros esperaríamos. Sí, puede ser. Son situaciones muy anormales y que obviamente ya no entrarían en la aplicación de la fórmula, muy probablemente. El químico Jorge Said dice que la diabetes mellitus es una pandemia incontrolable. Órale, pues sí. Sí, ya se estaba estimando que iba a haber alrededor de 300 millones en el 2030, que fue el cuadro que presentamos, pero en el proyecto de cambio de la norma oficial para diabetes que se estaba proponiendo en el año pasado, que fue en el 2018, ya tenían 300 millones, entonces ya se había pasado la cifra que se había estimado para el 2030, ya la teníamos. Sí, claro, y bueno, ciertamente no matan a corto plazo, excepto que se sube la glucosa y le dé un coma diabético, pues no se mueren a corto plazo. El problema es que si la glucosa está elevada por mucho tiempo, pues van a perder la vista, va a haber retinopatía, va a haber complicaciones, porque se glicosilan no solo la hemoglobina, se glicosilan todas las proteínas, cambian las propiedades y seguramente la fisiología también. Entonces le preguntan, ¿y cómo sacaron los máximos y mínimos de la tablita? Y bueno, yo aquí lo que le diría, pues ya se hizo la regresión lineal. Eso tiene que ver en estadística con los límites de confianza de las mediciones. Efectivamente, sí. Eso es lo que se tuvo que haber aplicado. Seguramente que, bueno, probablemente hasta diga ahí, no dice de cuánto, pero con unos límites de confianza del 95%, se tendrá entre esos límites. Pero no, bueno, ya dijimos que no está relacionada necesariamente la hemoglobina del momento con la la glucosa del momento con la hemoglobina glicosilada. Se pueden tener cifras muy altas con una hemoglobina glicosilada normal. ¿Sí? Pues sí, si le metieron sangre, la sangre que le meten pues no es de diabéticos y a lo mejor baja la hemoglobina glicosilada o muy bajas y no tiene por qué coincidir con lo que la fórmula da. Y el médico pues no puede reclamar porque justamente la hemoglobina glicosilada nos dice cómo ha estado la glucosa en promedio en los últimos 2 meses. La glucosa solo nos dice cuánto está en el momento. Y bueno, les adelanto, la fructosamina nos da información de los últimos 15 días. ¿Sí? Entonces son las pruebas que ayudan justamente pues a sacar una foto instantánea que sería la glucosa
una foto, bueno, cámara lenta de 15 días o cámara lenta de 2 meses sería la hemoglobina glicosilada. Y bueno, son las pruebas que permiten el control del paciente diabético. Una pregunta aquí en el... Hay una pregunta en el auditorio, déjeme que le acerquen el micrófono. Ahí le va a nuestra única ponente, no, a nuestra única visitante extranjera. Bienvenida. En realidad está aquí porque es la esposa del químico y cantante. Adelante, por favor. Solo para comentarle que ya no terminó el comentario de qué pasabas cuando no hay glucosa. Ya sí. Bueno, ese caso también fue otra experiencia del laboratorio donde yo trabajaba. El paciente no daba glucosa. En esos casos uno lo que hace pues es verificar el control de calidad, ver que la muestra esté líquida, ver que tome muestra, repetirla una y hasta otra vez, ver que todo está funcionando bien. Y bueno, cuando eso uno ve, pues uno manda el resultado. Y era un laboratorio muy grande, de manera que uno no tiene contacto con los pacientes. Yo no sé si está vivo, si está muerto, si se sentía mal, si llegó caminando. Eso no lo sabe uno. Entonces uno le pone un asterisco y le pone estudio verificado por duplicado. Es lo más que uno puede hacer. Pero más tardé en mandarlo que el llegar el reclamo. Y bueno, era un abogado retirado, pero que todavía tenía su bufete trabajando. Y entonces el médico le dijo al abogado, ¿sí? Dice, eso no puede ser, eso es incompatible con la vida, ese resultado está mal. Ah, sí, está mal. Y entonces nos llamó por teléfono el abogado. Y entonces dijo, los voy a demandar. Cuando le dicen eso al patrón lo ponen muy nervioso. Y el patrón, pues me llaman, oiga doctor, que usted mandó un resultado de cero de glucosa. Dije, pues en realidad estuvo verificado y en verdad que todo está funcionando bien. No puede ser. Digo, mire, no tenemos la menor duda de eso. Dice, pues vaya a ver si convence al paciente de que no nos demande. Y bueno, pues que me llevo mis gráficas de control de calidad y me puse mi batita perfectamente limpia y bueno, me volé los zapatos y ahí voy a casa del paciente. Y bueno, pues ahí salió todo. En realidad, visité la casa del paciente. Como no tenía nada que hacer, se la pasaba fume y chupe, alcohol, desde luego, ¿no? Entonces, se ponían las borracheras y bueno, fumando todo el día. Y la persona que lo cuidaba, me decía, no, es que es un descontrol. Dice, se le olvida tomar la medicina. Y cuando se acuerda, pues ya se le pasaron 3 pastillas. ¿Y sabe qué hace? Se las toma juntas. Entonces se había tomado 3 pastillas juntas y bueno, pues eso hizo que la glucosa diera casi nada, ¿sí? Dio negativo, ¿sí? Y entonces le digo, sí, eso hace, no, sí, dice, y come lo que se le pega la gana, a la hora que no se cuida para nada, dice. Así es que, pues eso ya, me dijo a mí, pues está clarísimo, el paciente realmente no tenía prácticamente nada de glucosa, seguramente lo pescamos en un punto crítico, así de esos de que bajó y de inmediato comió. ¿Sí? Y comió, ya se sintió mejor y se acabó. Pero el médico, bueno, dijo, entonces ¿es posible? Pues sí es posible, no es la primera vez que nos pasa. En hospitales hemos visto personas, sí, hemos visto muy descontroladas, que lo mismo da negativo, o sea que no da nada, que muy elevado. Las enfermeras hacen un trabajo fantástico. Además del laboratorio, las enfermeras le pasan la glucosinta. Y le hacen hasta las grafiquitas al médico de cómo está la glucosa. Y bueno, me tocó ver el caso de una paciente que igualmente daba 10 de glucosa, ¿sí? Y pues ahí vamos corriendo. El hospital, por cierto, era del IMSS, era el UMF 24, era la 24 del IMSS, la que está aquí en Insurgente Sur, ¿sí? Junto a la Prepa 9, esa es la 24. Ahí estaba yo en una estancia con la maestra química, Dea Coronado. Y bueno, pues ahí vamos corriendo con el médico y le dijo, oiga, la glucosa está bajísima en el paciente. Sí, no se preocupe. ¿Cómo que no se preocupe si está bajísima? No, mire, aquí tenemos ya la glucosa al 50% por la jeringa directo en la venoclisis. Así es que se la subieron, pero de volada, ¿no? Y entonces me prestó el expediente y bueno, vi la grafiquita de las enfermeras. Y lo mismo se iba hasta el cielo con la glucosinta, que luego decía, no da. Entonces, bueno, pues cuando uno ve eso, dice uno, hay que verlo para creerlo, porque uno diría, pues es incompatible con la vida. No, pues es un pico en donde sí se siente muy mal, pues siempre le meten glucosa elevada y le elevan la glucosa, pero ahora se va hasta el otro lado. Entonces, bueno, pues para esos casos se necesita de laboratorio. ¿Cuántas mediciones se necesiten? A la hora que sea, ¿verdad? Bueno, pues en realidad 2 horitas tenemos cumpliditas. Ya agoté todas las preguntas. ¿Ya no dieron cifras más altas de glucosa?
¿No? Bueno, ahí está, entonces no han Yo visto antes de nada. que se cierre la conferencia, doctor, muchísimas gracias por la invitación. La conferencia estaba precisamente pues así programada, su intervención. Yo me siento afortunado, como lo dije en un momento, porque triste al principio por lo que le comentaba de la foto, que nunca salí, pero ahora afortunado porque además de salir en una foto con usted, estoy compartiendo pues la conferencia y yo me siento muy afortunado de adquirir más pues información, ¿no? Que va directamente de usted hacia su Gracias. servidor. En realidad, se quitó el cubrebocas, pero el cubrebocas dice, ¿qué dice? ¿UNAM? UM, Ah, Universidad de México. de México, o sea, la UNAM, la UNAM. Está bueno, usted es orgullosamente Puma Así es. y yo soy orgullosamente burro. Así es. Él trabajó en el Poli y bueno, pues ya saben que la mascota del Poli pues, son los burros, y antes eran los burros blancos y los burros guindas, ¿no? Claro, les ponían su uniforme nada más a los burritos, pero bueno, somos orgullosamente del Politécnico, toda mi vida ahí trabajé y ahí nos conocimos, ahí ahora sí que compartimos pues el último semestre, que realmente en ese semestre me jubilé yo, y además juré no volver a la escuela, nunca más cumplí, ¿sí? Conmigo se portaron muy mal y bueno, ya lo dije el otro día, en realidad la institución no tiene la culpa, pero las personas que estaban ahí, y uno de ellos está en la foto, por cierto. ¿Sí? Bueno, me persiguieron y bueno, me hicieron la vida de cuadritos, pero yo digo, bueno, si la envidia fuera tiña, qué tiñosos estaríamos y los micólogos tendrían más trabajo, ¿verdad? Pues bueno, vamos a cerrar la transmisión entregándole a usted a una sana distancia. ¿Listo para la foto del Face? Acá más, acá. Sí. Esto va para el Face directito suyo y mío. Espérame tantito, déjame, me abotono también para que la panza se disimule un poco. Sí. Ay. Muy bien, ahora sí, ya estamos listos. Muchas gracias, ha sido un placer.